tu nombre, oramos confiados en tu palabra y oramos confiados en la fe que nos has depositado a través de tu palabra, a través de Cristo, a través de tu Espíritu, Señor, que nos garantiza que todas las peticiones en ti son en ti sí y en ti amén, Señor. Gracias, Padre. Desde ya nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Bueno, les saludamos, hermanos, los que estamos acá, pues sean bienvenidos, y usted que nos escucha y nos sintoniza, pues queremos darle la mayor de las bendiciones. Les saludamos desde esta ciudad hermosa de Bogotá, Colombia, y en el nombre de Jesús vamos a entrar de lleno a la palabra. Una de las cosas que tenemos que ver es que, miren, en la vida todo requiere un esfuerzo, obviamente. Y usted dirá, pastor, pero qué gran descubrimiento. Sí, es que a veces, ¿sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces algunas personas nacen en cuna de oro, que no es su culpa, ¿verdad? Otras personas nacen con mayores posibilidades que otro tipo de personas u otras familias. Pero todo en la vida requiere un esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo desde niños. Comenzamos a hacer esfuerzo por salir. Hacemos un esfuerzo en la educación. Hacemos un esfuerzo en el trabajo, en la familia, en el ministerio. En todo hacemos un esfuerzo. El esfuerzo requiere no solo disciplina. El esfuerzo requiere muchas de las cosas que ya vienen o son intrínsecas en las personas. Es decir, hay cosas que nosotros ya traemos por naturaleza. Eso es nuestra naturaleza. Hay otras personas que los esfuerzos y todo lo que realizan lo van desarrollando en la medida van creciendo o se van ejercitando. Y yo quisiera hablarles esta noche, con la ayuda del Señor, de los sentidos espirituales. ¿Y por qué los sentidos espirituales? Fíjese que el Señor me inquietaba, porque si usted se fija, yo creo que más que darse cuenta y fijarse, es que hemos llegado a la conclusión que dentro del Evangelio y aún en lo secular necesitamos tener, por ejemplo, discernimiento. Y cuando hablamos de sentidos espirituales, estamos hablando de los sentidos por los cuales nosotros percibimos cosas que llegan al espíritu, llegan al alma y a través de los 5 sentidos. Pero también dentro de estos 5 sentidos, es decir, el sentido de la vista, el gusto, el tacto, el olfato y por ahí se me queda otro que creo que es el oído. Entonces, dentro de los 5 sentidos está el corazón, están los pensamientos, están nuestras actitudes. Y dentro de todo ese conglomerado de cosas, de esas cosas que son espirituales, que ya vienen por naturaleza, por cuestión biológica en nosotros, al hablar de los sentidos, nosotros nos damos cuenta que el tiempo que vivimos es un tiempo que necesitamos tener esos sentidos espirituales ejercitados. Mire, todo crece con ejercicio, todo crece con la práctica. Nosotros nos vamos a volver expertos en lo secular y en lo espiritual, practicando, poniendo en práctica principios del reino. Nosotros nos vamos a volver expertos haciendo cosas que son del reino, pero tenemos que desarrollarlos. Por ejemplo, si nosotros comenzamos orando, por decir algo, 5 minutos, al día siguiente podemos subir 1 minuto más o 5 minutos más. Si nosotros nos ponemos y nos proponemos a la tarea o nos disciplinamos en la oración, por ejemplo, hoy comenzamos con 5 minutos, mañana nos proponemos, voy a orar 10, el tercer día voy a orar 15, hasta ir subiendo, nos vamos a dar cuenta que si nos disciplinamos, eso nos va a ayudar a crecer y nos vamos a ir volviendo expertos y nos vamos a ir volviendo efectivos en la oración. Lo mismo pasa en el trabajo secular. Si nosotros decimos, voy a llegar temprano, voy a proponer llegar 5 minutos antes de la hora de entrada o 5 minutos antes, si nos proponemos, obviamente, en algunas cosas dependemos de factores que son exógenos, es decir, factores que se dan por transporte, por tiempo, por situaciones de cosas que uno no conoce. O no están al alcance de uno, en el control de uno. Lo mismo pasa en la universidad. Usted dice, aunque obviamente hay carreras en que el pensum de clase ya está establecido, pero hay universidades que le permiten ir adelantando o sacar ciertas materias de acuerdo al trabajo, de acuerdo a la situación económica. El caso es que todo, y si lo vemos en el mundo, desde el punto de vista espiritual, nos damos cuenta que necesitamos tener nuestros sentidos espirituales agudizados en todo, hermano.
Tenemos que tener un oído afinado para escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener nuestros ojos, el sentido de la vista, afinado para ver las oportunidades, pero también ver qué está pasando alrededor nuestro y poder tomar medidas. Tenemos que tener el sentido del tacto, tenemos que tenerlo desarrollado porque Dios bendice la obra de nuestras manos, por ejemplo. Tenemos que tener el sentido del olfato para saber percibir qué está pasando en el mundo espiritual. Hay personas, yo le he dicho que en mi caso Dios me ha habilitado con el olfato. Pues Dios me ha permitido que a veces llego a ciertos lugares y uno percibe ciertos olores de acuerdo a lo que se mueve en el lugar. Y también tenemos que sentir o estar apercibidos y tener desarrollado el sentido del gusto. El gusto por la palabra, el gusto por la vida, el gusto por las buenas cosas. Entonces, todo esto nos lleva que el Señor nos está advirtiendo por el Espíritu en este último tiempo, que nosotros tenemos que ser una iglesia, que tenemos que ser personas, que tenemos que ser ministros, pero que tenemos que ser hijos de Dios, es decir, ovejas, en las que nuestros sentidos tienen que estar agudizados. No sé si le ha pasado, hay personas que de repente se levantan, están recién levantados de dormir y en ese momento sus sentidos no están no están trabajando al 100%. Y cualquier cosa le puede pasar. Entonces nosotros tenemos que andar con nuestros sentidos espirituales agudizados, es decir, estar pendiente de qué está pasando. Y esto es por el Espíritu, porque esto es de espíritu a espíritu. Hebreos 5:14, la Reina Valera Antigua, dice de esta manera: pero el alimento sólido es para los maduros, para que por la práctica, en otra versión dice, para que por el ejercicio tienen los sentidos entrenados o ejercitados, dice otra versión, para discernir entre el bien y el mal. Entonces paremos acá. Mire, cuando usted lee en el contexto, a partir del versículo 11, si no estoy mal, 10-11, nos damos cuenta de que Dios llama la atención. El apóstol Pablo está llamando la atención porque dice que la iglesia, que los cristianos no pueden ser niños, que los cristianos no podemos ser toda la vida niños, que tenemos que tener madurez, que tenemos que tener crecimiento. Y pues yo hablaba con mi esposa y tocamos siempre estos temas ahí en lo que venimos para acá. Yo le decía de que Dios, pues por lo menos a mí, ¿verdad? No que los otros no lo hagan, que por lo menos a mí el Señor me está llamando a que les enseñe a la iglesia el cómo. Porque nosotros a veces solo señalamos el qué, pero no enseñamos el cómo. No enseñamos, porque a veces uno solo dice, hermano, hay que orar, sí, pero ¿cómo orar? Hermano, hay que ayunar, sí, pero ¿cómo ayunar? Entonces, una iglesia madura, una iglesia que tiene los sentidos ejercitados, una iglesia que tiene los sentidos espirituales ejercitados, es aquella iglesia que sabe cómo hacer las cosas. Y eso nos va a ayudar no solo en lo espiritual, sino que también en lo secular. Notemos acá que nos habla de que el alimento sólido es para los hijos que son maduros. El alimento sólido es para aquella iglesia que tiene los sentidos espirituales ejercitados. Y cuando habla de madurez, dice que la madurez llega por la práctica ¿de qué? De los sentidos espirituales. Cuando vemos la madurez, dice que es alcanzar el pleno. Cuando vemos el concepto de madurez, dice que madurez, entre otras cosas, es alcanzar el pleno desarrollo psicosocial. Es decir, llegar a la madurez en lo secular y en lo espiritual es estar a plenitud en lo que Dios nos mandó a desarrollar. En este caso, es que nuestros sentidos espirituales estén maduros. Y cuando vemos aquí, cuando me voy al original, dice que también maduros son los que desarrollan la disciplina para ejercitarse. Entonces, se habla de disciplina. La madurez, una de las señales es tener disciplina para subir de nivel. No podemos estar en el mismo nivel. Iglesia, no podemos estar en el mismo nivel de hace unos años, de hace unos meses, porque día a día, si usted se fija, la maldad está creciendo las situaciones en el mundo, en todos los escenarios escatológicos. Entonces nosotros necesitamos crecer en nuestra madurez en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con la familia, en nuestra relación en los trabajos. Es decir, ser maduros, necesitamos tener madurez, necesitamos alcanzar y tener madurez.
Cuando nosotros vemos esa palabra maduros, fíjese que en el original habla de teleios, los teleios, así se escribe, ya se lo voy a poner ahí. Y los hijos maduros, es decir, las iglesias que tienen los sentidos espirituales ejercitados, son las iglesias que son los teleios de Dios. ¿Y quiénes son los teleios? Los teleios es el griego 5046, y dice que maduro, es decir, el teleio, ese maduro que aparece ahí, es aquel que es completo. Entonces, los maduros son las iglesias que son completas. Y usted dirá, pastor, pero ¿existen las iglesias completas? Déjeme explicarle y vamos a poder dialogar al respecto. Entonces, el maduro es aquel que es completo, es aquel que tiene un crecimiento mental y moral. Entonces, ya vamos visualizando dónde está la madurez. Y ya se va a dar cuenta por qué le hablo de madurez. Entonces el maduro es alguien que es completo, que tiene un crecimiento mental y emocional, es decir, que ha crecido en lo mental, en lo emocional. Dice que es como que alguien alcanza madurez, es alguien que es perfecto, y eso me llamó la atención. Mire, no vamos a ser perfectos, sino que estamos siendo perfeccionados. No se le olvide eso. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Eso es un punto, un rema que le va a servir. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Y antes de hacer un resumen de eso, quisiera comentarle que esa palabra, para los que por la práctica, esa palabra práctica o ejercitarse, en los sentidos espirituales para llegar a la madurez o para alcanzar madurez, dice que esa práctica en el original se lee gimnasio, de ahí viene la palabra gimnasio, y es el griego 1128. Aquí yo tengo gimnasio, es como de gimnasio. Esa palabra práctica dice que es como entrenarse, como ejercitarse y habituarse. Es decir, es hacer algo que forma parte de nuestra vida. Conozco personas, por ejemplo, que comienzan en el gimnasio y tienen esa disciplina por años de ir al gimnasio. Ya les hace falta. Entonces, una señal buena es que nosotros estamos siendo entrenados en algo cuando ya nos hace falta, por ejemplo. Aunque a algunos les hace falta la comida, obviamente a todos, pero una buena señal de que vamos creciendo es que ya estamos habituados a algo, que ya nos hace falta, por ejemplo, ir al gimnasio, que ya nos hace falta ir a la oración, que ya nos hace falta leer la palabra, que ya nos hace falta escuchar alabanza y adoración. Es decir, ya nos hace falta estar ejercitando nuestros sentidos espirituales. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Mire, Hebreos 5:14, entre otras cosas, nos enseña que el alimento sólido que nos va a hacer crecer, y ese alimento sólido viene por el Espíritu Santo, es para los maduros, porque los niños, aquellos que no son maduros, que no han desarrollado ese crecimiento social y moral y también espiritual, no pueden tener de este tipo de alimentación. Entonces, si el alimento sólido es para los maduros, ¿cuál es la evidencia? ¿Quiénes son los maduros? Es aquellos que por la práctica tienen sus sentidos espirituales afinados. ¿Pero para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Y aquí hay algo muy importante. Mire, es importante, valga el juego de palabras, discernir. Tenemos que aprender a discernir, que Dios nos dé un espíritu de discernimiento en todo. Y yo quisiera, con la ayuda del Señor, porque tenemos que aprender a discernir el tiempo que vivimos en la familia, en el trabajo, en el ministerio y en nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo viene. Tal vez usted está viviendo una situación espiritual fuerte, o tal vez está viviendo una situación familiar o emocional fuerte. Pues entonces eso nos sirve, que nuestros sentidos espirituales, mire, en todo, tómeme la palabra, en todo lo que nos pasa, en lo secular y en lo espiritual, preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Por eso nosotros tenemos que tener nuestros sentidos, porque Dios nos va a hablar en los 5 sentidos. Es decir, nos va a hablar de cualquier manera.
Dios nos va a hablar de acuerdo como Él sabe que podemos interpretar lo que está pasando. Repito, Dios nos va a hablar, ya sea por el Espíritu, por sueños, por palabra, por profecía, nos va a hablar de diferentes maneras, de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros podemos interpretar por el discernimiento o el espíritu de discernimiento que tenemos, porque estamos ejercitando nuestros sentidos. Mire, yo sé, hermano, yo sé, porque hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Hay una lucha interna. A veces nosotros tenemos situaciones en nuestra alma, en nuestro espíritu, en el corazón, en los pensamientos, que eso lucha contra lo que Dios quiere darnos. Y eso me lleva a algo. Entonces aquí más o menos le hice un resumen. ¿En qué sentido? Que allá están, esto es una especie de balanza. Para que haya un balance en nuestra vida y en nuestro crecimiento, para poder discernir entre el bien y el mal, producto de que tenemos nuestros sentidos espirituales ejercitados o lo estamos ejercitando. Ahora, le quiero pedir un favor. Mire, los sentidos espirituales se ejercitan por parte. No me dejará mentir, yo, utilizo esa frase porque sé que no mentimos, ni usted miente, pero usted no me dejará mentir, perdone que reiteren eso, en el sentido de que a veces nosotros no nos damos cuenta de que hemos crecido en algo. Mire, le pongo un ejemplo. Tal vez una persona, no usted, pero una persona cuyo carácter es difícil. Pero esa misma persona que tiene un carácter difícil, tal vez tenía otro tipo de problemas, mentía, fumaba, tal vez era irresponsable. Ese no es usted, ¿verdad? Ni los que estamos acá. Pero esa persona llega al Señor. Y esa persona de repente se acerca al pastor o se acerca a su pastor y le dice: pastor, mire que estoy decepcionado, yo no veo que avanzo en mi vida. Pero cuando comienza a platicar con el pastor, entonces el pastor discierne y le pregunta: ok, tú tenías estos problemas, te gustaba mentir, te gustaba fumar, tenías problemas con tu carácter. Entonces viene la persona que está hablando con el pastor y le dice: pastor, fíjese que hablando con usted me doy cuenta que ya dejé de mentir, o fíjese que ya dejé de fumar. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque muchas personas en esto de los sentidos espirituales creen que los 5 sentidos espirituales se van a ejercitar al mismo tiempo. No, es uno por uno. Ahora, no podemos irlos descuidando, pero es uno por uno que los vamos a ir ejercitando. Digamos, hoy voy a ejercitar el oído, el oír la voz de Dios. Hoy voy a ejercitar mi visión. Hoy voy a ejercitar el gusto, el tacto, el olfato. Y dentro de eso voy a ver cómo está mi corazón, cómo están mis pensamientos. Entonces vamos a ir avanzando, porque quien lo va a hacer es el Espíritu. El Espíritu Santo, es decir, Cristo lo va a hacer a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces aquí hay dos cosas muy interesantes. Los teleios, ahí está, mire, Hebreos 5:14, es decir, los maduros, los hijos maduros. Y aquí están los huíos, Gálatas 4:5. Cuando nosotros vemos Gálatas 4, a partir del versículo 4 en adelante, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4, versículo 4. El versículo 5 de Gálatas 4 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está lo importante. Entonces, por Cristo, nosotros somos teleios. Agárreme aquí, por favor, este rema que le quiero dejar, porque aquí está la base del tema. Esta es la base del tema. Entonces, mire, usted y yo somos personas, somos hijos de Dios. Perfecto. Tenemos nuestros sentidos espirituales. Algunos los están ejercitando, otros quizá no, otros tal vez no lo están ejercitando. Entonces, Dios, aunque usted no lo sienta y aunque usted no lo crea, nos está ejercitando. Ya le voy a mostrar cómo. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a la estatura de hijos huíos, no de hijos teleios. Si lo vemos en otro contexto, podríamos decir que el teleio es un hijo maduro en la tierra, pero el huíos es un hijo maduro que es aquel que va a ser arrebatado. Por eso nosotros tenemos que migrar de teleios a huíos, es decir, de maduros a hijos maduros a través de Cristo.
Entonces, todo eso llega por Cristo. Gálatas 4, versículo 4 y Gálatas 4, versículo 5. Esa es la base de eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque donde lo quiero llevar, con la ayuda del Señor, es enseñarle. Mire, hay muchas formas de alabar su nombre, dice aquel canto, ¿verdad? Pero hay muchas formas de aprender a ser maduros. Ahora, no se olvide de algo. El ser maduro es que Dios nos está enseñando a ejercitarnos en los sentidos espirituales. Eso nos lleva a la madurez y la madurez nos lleva a ser arrebatados. Perfecto. Agradamos a Dios, somos bendecidos. Pero muchos no saben cómo ser maduros. Y usted dirá, pastor, sí, yo sé, porque algunos los están madurando. Y es duro, hermano, que lo maduren a uno. Es mejor madurar que lo estén madurando a uno. Ahora, la buena noticia es, porque el Evangelio es buena noticia, es que, no pierda de vista algo, nosotros estamos siendo perfeccionados, estamos siendo madurados, pero a nosotros nos toca ejercitar, con la guianza del Espíritu Santo, nuestros sentidos espirituales. Es que, hermano, tenemos que hacerlo. Y pastor, ¿y por qué me dice eso? Mire lo que dice Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Mire, ahí comienza todo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esa es la clave, deje de hacer lo malo. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo se atreve a decir que estamos haciendo lo malo? Dice que el que le es posible hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y eso es malo. Aquel que tiene un mal pensamiento está haciendo algo malo. Aquel que tiene una mala actitud está haciendo algo malo. Entonces, decepciónese de mí. Pero todos sin excepción, hacemos cosas malas. El que puede hacer lo bueno, lo que no procede de fe, es pecado. Eso es algo malo. Entonces dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los sentidos espirituales? Tomemos esta frase, mire, hasta le voy a alargar esta frase. Dejad de hacer, dejad de hacer lo malo. Mira, ahí estoy pasándole una, no se mira ahí, pero ahí se lo pongo, mire. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que el Señor nos enseña esta mañana o esta noche. Ahora, paremos acá. Cuando yo dejo de hacer lo malo, por ejemplo, si mi vista está viendo cosas malas, no voy a ver la bendición en el sentido de la vista. ¿Ok? Si mis oídos están oyendo cosas malas, no voy a escuchar la voz de Dios para cosas buenas. Si mi gusto está, valga el juego de palabras, degustando cosas malas, yo no voy a poder degustar las cosas buenas que vienen de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Si mi olfato está oliendo cosas malas, entonces no voy a tener el olfato afinado para oler las oportunidades que vienen de Dios para bendecirme. Y si mi tacto, es decir, las obras de mis manos están haciendo cosas malas, entonces no voy a poder tener bendición en mi vida. Por eso es, dejad de hacer lo malo. Entonces, ejercitar los sentidos espirituales es madurar con la ayuda del Espíritu Santo, por la instrucción que da nuestro Señor Jesucristo, de manera que nosotros podamos hacer lo bueno y poder recibir toda la bendición. Ahora, tenemos que tener madurez. Por ahí comienza todo. La madurez es una señal de que nuestros sentidos espirituales están siendo ejercitados. Ahora, pastor, cuéntenos cómo es la madurez, porque usted puede considerarse una persona madura. Y sí, mire, por ejemplo, una persona que es equilibrada es una persona madura. Entonces, nosotros podemos tener algunos rasgos de madurez, pero necesitamos ejercitar otros sentidos espirituales. Hay personas que tienen ejercitada su visión, pero necesitan ejercitar su oído. Hay personas que tal vez tienen ejercitado su oído, pero no han ejercitado la labor de sus manos. Hay personas que tienen ejercitado cualquiera de los sentidos, pero guardan rencor en su corazón. Entonces ahí falta madurez. Hay personas que tienen ejercitado o están en ese proceso de estar siendo perfeccionados,
Pero, por ejemplo, sus pensamientos tienen que renovar, lo que lo vamos a ver ahí. Entonces, comencemos con la madurez. Creo que me di a entender. Entonces, mira, hermano, comencemos con la madurez, porque quiero enseñarle esta noche cómo alcanzar madurez. Ahora, le aclaro, no se vaya a decepcionar de usted mismo, ni se vaya a decepcionar de su esposo o de su esposa o de sus hijos, porque no alcanzan madurez. Le voy a dar algunos principios de acuerdo a la palabra que nos enseñan que alcanzando la madurez es una señal de que mi alimentación me ha ayudado a crecer en lo espiritual, aún en lo secular, de manera que tengo mis sentidos espirituales ejercitados para discernir entre el bien y el mal, es decir, para discernir el tiempo que estamos pasando. Entonces, vayamos a la primera. Mire, la madurez es una ordenanza de Dios. Es una ordenanza de Dios. Mire, todo en Dios son ordenanzas, estatutos, leyes. Y todo eso se resume en la gracia a través de Cristo. Pero a usted y a mí nos toca ejercitarnos. Hermano, aquel que en lo espiritual y aún en lo secular no se actualiza ni se ejercita, se va a quedar ahí. Y no va a tener sus sentidos espirituales listos para discernir entre el bien y el mal. Y va a seguir haciendo lo malo. Ese es el problema. Mire, Filipenses 1:6, usted conoce ese versículo. Dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? Estando persuadido de esto, de esta ordenanza del Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, mire, la buena noticia es, porque estamos hablando de los sentidos espirituales, pero a usted y a mí nos toca ejercitarlos con la dirección del Señor. Nos enseña el Señor que es una ordenanza, Dios nos ordena que tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales para llegar a la madurez. Es decir, porque aquí vamos a hablar de cómo alcanzar madurez. Hacia eso vamos, por si usted se acaba de incorporar a la transmisión. Entonces, ¿cómo alcanzar madurez? Entendiendo que es una ordenanza para ejercitar nuestros sentidos espirituales. Mire, qué lindo es cuando alguien tiene sus sentidos espirituales ejercitados. No se vuelve místico, no es religioso, no es legalista, sino que es alguien que es guiado por el Espíritu. Ahí se lo resumo. Entonces, alguien que tiene sus sentidos espirituales ejercitados es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Y paremos acá, ya se va a dar cuenta. Entonces, lo primero es una ordenanza. Mateo 5:48 dice de esta manera: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, esta palabra perfecto son los maduros, los teleios. Acuérdese que a través de Cristo llegamos a ser huíos, que es el hijo que es arrebatado, la iglesia que es arrebatada, el cristiano que es arrebatado. Entonces, por tanto, dice el Señor, entonces es un mandato. El Señor no está diciendo, ¿saben qué? Consideren el ser perfectos, el ser maduro. No, el Señor dice, alcancen la madurez. Pero esa madurez solo la vamos a alcanzar por Cristo. Entonces, ¿cómo alcanzamos la madurez, pastor? Entendiendo que es una orden de Dios. Y las órdenes se cumplen, no se discuten. Eso se da en la rama militar. Pero si usted se acordará, hay tres niveles que el cristiano pasa. Primero, el cristiano es sembrador, es atleta y es soldado. Entonces, es soldado. Usted y yo tenemos una faceta de soldado, porque Jehová es Jehová de los ejércitos. Entonces usted y yo somos soldados del ejército de Dios. Entonces el soldado cumple la orden, no la discute. Y el Señor, el general de generales, el general de las huestes celestiales nos está diciendo, ¿sabe qué? Esta noche necesito que entiendas que tienes que ser perfecto, porque yo, dice el Señor, soy perfecto. Entonces, si nosotros somos hechos a la imagen de Dios, tenemos que buscar la perfección. Pastor, ¿y cómo hago? Se lo acabo de dar en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Mire, Dios sabe que nosotros fallamos. ¿Qué nos cuesta levantarnos a orar? ¿Qué nos cuesta leer la palabra? ¿Qué nos cuesta ver un culto? ¿Qué nos cuesta escuchar un mensaje? Siendo honestos, a algunos les cuesta. ¿Qué nos cuesta venir a la iglesia? Que somos perezosos para ciertas cosas espirituales. Entonces, eso es un aviso.
que nuestros sentidos espirituales tenemos que levantarlos, porque Él es el que nos está perfeccionando. Ahora, Dios tiene sus métodos, y esos métodos no los entendemos, pero Dios tiene sus métodos para madurarnos, porque Él está en nosotros, Él es el que nos va a llevar por su espíritu. Aunque usted no quiera, hermano, Dios tiene sus métodos, y mire algunos de ellos. Aquí rapidito se los doy. Santiago 1:13, a través de las pruebas. Y eso nos lleva a la paciencia. Cuando usted lee Santiago 1:3, entonces, ¿cómo nos perfecciona Dios? ¿Cómo nos madura el Señor? Santiago 1:3 dice que nos sintamos contentos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, un método que utiliza el Señor para madurarnos, para hacernos perfectos, porque eso lo ha ordenado Él, ¿sabe cuál es? Las pruebas. Las pruebas. Si usted lee Santiago 1, se va a dar cuenta desde el versículo 1 que esas pruebas, dice, le están pasando a todas las personas alrededor de la tierra, aquellos que son cristianos y no cristianos. Hermano, de la noche a la mañana para alguien la vida se le puede venir abajo. En una prueba uno puede estar, o la persona puede estar bien, que en el nombre de Jesús no nos pase, pero a veces todo va bien y de la noche a la mañana puede pasar algo. Entonces, las pruebas, ¿para qué? Para madurarnos y que aprendamos paciencia. Las pruebas nos maduran para aprender paciencia. Filipenses 3:12, en qué nos tenemos que ejercitar o cómo el Señor nos madura para seguir adelante. ¿Pero cómo? Para que aprendamos a poner los ojos en Jesús. Ahí dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Filipenses 3:12, a partir del 12 en adelante. Entonces, ¿qué métodos utiliza el Señor para que entendamos que la perfección, es decir, la madurez, Él la está estableciendo en nuestra vida, nos está llevando a ser maduros para que podamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, y lo hace de esta manera? Entonces, Filipenses 3:2 dice que nos exhorta el Señor a que sigamos hacia adelante. Olvido lo que queda atrás, prosigo a la meta, hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Entonces, las pruebas, ¿cómo maduramos? Con las pruebas, para tener paciencia. ¿Cómo maduramos? Siguiendo adelante, no importando lo que esté pasando, puesto los ojos en Jesús. Porque si usted pone los hombres en el pastor, sus ojos en el pastor, en los hombres, en el alcalde y en todo eso, entonces, hermano, no va a seguir adelante. Sigamos adelante, puesto los ojos en Jesús. Otra de las formas es que en el Salmo 19:7 dice que la palabra, es decir, la palabra restaura el alma. ¿Y por qué la palabra? Porque el Señor nos manda a ser perfectos. ¿Qué perfecciona nuestra vida? ¿Qué nos da madurez? La palabra, hermano. Lea la palabra, hermano, léala, memorícela, póngala por obra, y eso nos va a hacer maduros. ¿Qué otra cosa nos perfecciona? Nos da madurez. El ministerio quíntuple, es decir, los 5 ministerios que se mueven, por lo menos tratamos de trasladárselo aquí en Ebenecer, Efesios 4:13. ¿Y eso qué me da? La plenitud de Cristo, porque dice que todos llegamos a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo llego a la madurez? Y este es algo bien tremendo. En 2 Corintios 12:9 dice que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Entonces, como que suena raro esto, hermano. ¿Cómo nos enseña el Señor a ser maduros? A través de nuestras debilidades, a través de las pruebas. Con las pruebas aprendemos paciencia, pero en nuestras debilidades, el apóstol Pablo, el Señor le dijo ahí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, a través de las debilidades vamos a ver el poder de Dios. A través de los problemas vamos a ver el poder de Dios operar. A través de la angustia, de la adversidad, de la enfermedad, de la escasez, ahí vamos a ver el poder de Dios operar. Pero usted y yo tenemos que madurar. Y por último tengo aquí a través del sufrimiento, es 1 de Pedro 5:10, y esto yo no me lo invento, ahí está en la palabra. Entonces, 3 cosas que yo le traigo esta noche, entre otras, que nos enseñan que el Señor nos da un mandato: sean perfectos. Nos está diciendo el Señor, sean maduros, ejercítense con sus sentidos espirituales para que alcancen la madurez. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, hay pruebas que nos enseñan a tener paciencia, hay adversidades que nos enseñan a confiar en Dios, y hay sufrimiento hay adversidades que nos enseñan a confiar en Dios y vamos a ver su poder actuar, y hay sufrimiento que nos da firmeza en la fe.
Entonces el sufrimiento, las pruebas y todo lo que el Señor permite es para afianzar y afirmarnos en la fe. Métodos raros, no me pregunte a mí, allá le pregunta al Señor cuando nos arrebate o cuando nos llame a su presencia, espero que no sea pronto, pero allí nos vamos a dar cuenta que es un mandato. Entonces, pastor, ¿cómo alcanzo madurez? ¿Y madurez para qué? Porque el maduro evidencia que tiene sus sentidos espirituales ejercitados y puede diferenciar entre el bien y el mal, discierne atmósfera, discierne cosas, discierne personas. Ese es el maduro, es aquel que ejercita sus sentidos espirituales. Entonces, ya vimos que es un mandato de Dios, pastor, ¿y qué más sigue? ¿Sabe cómo aprendemos madurez? ¿Cómo vamos a ir aprendiendo a ejercitar nuestros sentidos espirituales? Acuérdese, estamos enseñándole ahorita cómo ser maduros, de acuerdo a la palabra. Porque el maduro es alguien que tiene sus sentidos espirituales ejercitados. Entonces es despojándonos de lo terrenal. ¿Quiere alcanzar madurez? Despójese. ¿Quiere alcanzar madurez? Renuncie a aquello que lo aleja de Dios. ¿Quiere alcanzar madurez? Despójese de aquello que es un peso. ¿Quiere alcanzar madurez? Despójese de toda carga. Quiere alcanzar madurez e ir ejercitando sus sentidos espirituales, hermano, despójese de todo lo que no sirve. Mire, despójese de toda preocupación, despójese de toda carga, despójese de todo peso, despójese de todo pecado. Hagamos el bien, decía el Señor, deja de hacer lo malo. Entonces el despojarnos, entre otras cosas, vea lo que nos dice el Señor. Despojémonos de todo lo terrenal y adoptemos lo celestial. ¿Cómo llegamos a la madurez? Despojándonos de todo lo terrenal y adoptando lo celestial. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire, esa palabra perfecto es teleios, es el maduro, aquel que crece porque tiene sus sentidos espirituales ejercitados. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven, sígueme. Mire, ¿cómo nos perfecciona el Señor? El problema, por ejemplo aquí, miren, si usted ha leído esta historia, esta historia es una de las más leídas en la Biblia. Aquí habla de una persona que Dios lo había bendecido, Dios había permitido que tuviera mucha riqueza y muchos bienes. Pero la persona llega donde el Señor y le dice, ¿qué hago para ser tu discípulo? Y le dice, no, pues tienes que aplicar los mandamientos, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, entre otras cosas. Y le da unos parámetros de acuerdo a lo que se maneja en la tierra, de acuerdo a la ley. Entonces Cristo hablando con él, y él le dice, Señor, yo todo eso lo he hecho. Y le dice él, solo una cosa te falta. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, para que podamos entender qué es despojarnos de lo terrenal para ser maduros, lo que el Señor les estaba diciendo a él ahí, lo que nos enseña a nosotros esta noche es que él había hecho cosas externas, que él era religioso, que él era alguien que en apariencia era bueno, pero en su corazón tenía un problema. Entonces cuando nosotros nos despojamos de todo, es porque le damos nuestro corazón a Cristo. Para poder crecer y tener madurez y tener nuestros sentidos espirituales ejercitados, necesitamos despojarnos de todo lo que hay en nuestro corazón y que sea Cristo el que gobierne nuestras acciones. Fíjese que aquí hay una situación bien importante. Mire, el problema, por ejemplo, aquí es un problema de riqueza, es un problema de abundancia, es un problema de bendición, que no es que sea malo. No, es que qué lindo que el Señor nos bendiga, nos prospere y que en el nombre de Jesús lo siga haciendo. El problema es que esta persona tenía un problema con la riqueza, la tenía en su corazón. Y fíjese que el problema de la riqueza en el corazón es que genera una falsa independencia económica. Repito, el problema de la riqueza en el corazón es que genera una falsa independencia económica, como la iglesia de la Odisea, ya se lo voy a explicar. Pastor, ¿y qué tiene eso que ver? Fíjese que incluso la Odisea significa derechos humanos, es decir, humanismo. Entonces, este joven tenía todo, fíjese, de manera externa, pero tenía un problema interno. Y el problema es que él amaba la riqueza. Fíjese que leyendo ahí, cuando el Señor dice más adelante,
Porque los discípulos se asombraron y le dijeron, Señor, ¿y entonces quién podrá, se lo voy a parafrasear, calificar para ser maduro? Entonces el Señor les dijo, miren, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y fíjense que aquí creo que ya se lo he explicado. Mire, el ojo de una aguja no es una aguja literal, sino que es un símil de las puertas que habían en la entrada de Jerusalén. Fíjense que las puertas de Jerusalén eran unas puertas grandes, pero cuando alguien tocaba la puerta, para no abrir toda la puerta, porque tenían que protegerse, solo abrían una puerta pequeña, por donde entraba nada más la persona. Y eso es el ojo de una aguja, es decir, dentro de la puerta grande hay una puerta pequeña. Y el Señor hace la comparación de que el camello es tan grande que no cabe por ahí, pero para Dios dice que no hay nada imposible. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces aquí, hermano, dice que el amor a la riqueza genera una falsa independencia económica, como la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de la Odisea? Cuando vamos a Apocalipsis 3, versículo 15, 16, dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. El versículo 16 dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque ahí es donde está el problema. En el 17 dice, Apocalipsis 3, 17, hablando de la iglesia de la Odisea, que es una figura de aquel que tiene la riqueza en su corazón. Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desventurado. Y te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Entonces esta persona tenía el sentido de la vista afectada, tenía su corazón afectado. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que Dios nos está diciendo en esta noche que el ser maduro, porque para ser maduro, es decir, ejercitando nuestros sentidos espirituales vamos a llegar a la madurez, pero que podemos tener un problema de algo en nuestro corazón. Para algunos es la riqueza. Entonces yo le animo, hermano, esta noche, para que usted revise su corazón, que revisemos qué hay en nuestro corazón y saquemos de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos alejan del Señor, para que podamos madurar. Mire, cuando nosotros nos despojamos, evidenciamos que tenemos madurez. Cuando usted se despoja del amor por lo que tenga en su corazón y pone a Dios en primer lugar, hermano, la hizo. Hemos dado un paso enorme hacia la madurez. Entonces lo primero es una ordenanza del Señor. La madurez es una ordenanza del Señor. ¿Por qué estamos aprendiendo a ser maduros? Porque el maduro evidencia que tiene sus sentidos espirituales ejercitados o está en ese proceso. Está haciéndolo por Cristo, por su Espíritu, pero también Él está poniendo de su parte. Lo primero es que es una ordenanza. Lo segundo es que tenemos que despojarnos de lo terrenal. Entonces haga tesoros en el cielo. Haga cosas que impacten el cielo. Llene la bolsa del cielo, llene la cuenta que usted tiene en el cielo. Que el Espíritu Santo le revele. Todo comienza ¿cómo? Despojándonos del amor al dinero. Segundo, o tercero que yo encuentro aquí, este en todo sale, hermano, porque es básico. Entonces, ¿cómo alcanzo madurez? Renovando nuestra manera de pensar, hermano. El domingo hablamos de un proceso de transición. El domingo hablamos de que como iglesia tenemos que comenzar ese proceso de transición. Transición es pasar de un estado en el que tal vez hemos permanecido por muchos años y pasar a otro estado, es decir, crecer en todo, crecer en lo secular, en lo laboral, en lo ministerial y aún en lo espiritual. Entonces, ¿cómo alcanzamos madurez? ¿Cómo nos enseña el Señor a ser maduros e ir ejercitando nuestros sentidos espirituales? Renovando nuestros pensamientos. Romanos 12:2, un versículo que usted conoce muy bien, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y teleios, perfecto. Entonces, para conocer la buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas y poderlo agradar a Él y dar señales de que estamos madurando, tenemos que cambiar nuestra mente. Porque aquí yo veo una persona que se adaptó al mundo, se adaptó a la corriente del mundo y no a la cultura del cielo. Nosotros evidenciamos que tenemos madurez cuando nuestras acciones, nuestra manera de pensar es una manera diferente al resto.
Es una manera diferente de pensar del común de la gente. Algo hay en nosotros que por el Espíritu Dios nos da esa sabiduría, que es lo que vamos a ver a continuación, para poder hablar diferente, para poder pensar diferente. Es que mire, no es por sentimientos, hermano. No es por sentimientos, es por entendimiento. Las cosas en Dios no son por sentimientos, aunque sí Dios permite los sentimientos, porque obviamente lloramos, reímos, tenemos gozo, nos alegramos y todo lo que pasa en nuestra alma, en nuestro sentimiento. Pero no es, mire, las cosas en Dios, cuando evidenciamos que tenemos madurez, es que no actuamos por sentimientos, sino que actuamos por entendimiento. Nunca se le olvide eso. ¿Cómo evidenciamos que somos maduros? Cuando no nos dejamos llevar por las pasiones, por el sentimiento, sino que por el entendimiento, por el discernimiento. Y nosotros decimos, ¿me conviene esto o no me conviene? Porque el mismo Espíritu nos está hablando. Porque cuando usted mira 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, en el versículo 18 de 2 Corintios 3 hace una analogía muy hermosa. Dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, mire, el pensamiento se lo va a cambiar el Espíritu Santo. El pensamiento, nuestros pensamientos y cuestiones que hay en nuestro corazón, nos la va a cambiar el Señor a través del Espíritu. Pero usted y yo tenemos que tener conciencia de que hay que hacer cambios en nuestra vida. Se lo digo de parte del Señor en esta noche para los que estamos acá y usted que nos ve. Viene un tiempo de cambios para nosotros, pero comienza en nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar. Nuestras actitudes tienen que cambiar para bien. Hermano, ya no podemos estar con esas viejas estructuras, ya no podemos estar aplicando métodos. Imagínese que yo quisiera, que yo tuviera una empresa. Imaginemos que alguien tiene una empresa y que por lo menos yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando trabajé y cuando estudiaba, me enseñaron algunos métodos de control de inventarios y hoy los controles de inventarios son más fáciles. Y nosotros nos quedamos, no, yo quiero aplicar aquí el método Webs, el PEPS y todos los que se manejaban. Yo quiero aquí aplicar últimas entradas, primeras salidas. No, que no. Hermanos, sí tenemos que estar a la vanguardia. En lo espiritual tenemos que estar a la vanguardia por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal que nosotros estamos madurando? Que no nos adaptamos al mundo, no nos dejamos llevar por la corriente del mundo, sino que nos dejamos llevar por la ley del Espíritu. Es decir, lo que el Espíritu nos diga. Por favor, le pido algo. ¿Quiere madurez en su vida? Cambie su manera de pensar. El maduro acepta consejo y corrige. El maduro corrige a otras personas con mansedumbre. El maduro evidencia que tiene su mente amplia y abierta para lo nuevo en Dios. Si nosotros no tenemos un cambio de pensamiento, así vamos a hacer en todos lados, hermano. Qué difícil es hablar con personas, con respeto lo digo, que son cerradas, hermano. Hay personas que son cerradas en sus apreciaciones, hay personas que son cerradas en sus conceptos. Hermano, hablar con una persona que no quiere entender que su posición no es la que conviene, hermano, es mejor no hablar. Se pierde el tiempo, porque esa persona que no cambia sus pensamientos se vuelve un necio. Y cuando usted mira el necio en la Biblia, hermano, Dios le da duro al necio. Porque dice inclusive dice el Señor, hasta el necio pasa por sabio cuando calla. O sea que el necio habla, pero sus pensamientos, y no acepta el cambio y los pensamientos de los demás. ¿Cómo evidenciamos que tenemos madurez? Hermano, cambiando nuestra manera de pensar. ¿Cómo evidenciamos que tenemos madurez? Actuando con sabiduría. Qué lindo es tener sabiduría, hermano. No hay nada más hermoso que tener nuestros sentidos espirituales ejercitados, llegar a la madurez. Hermano, qué lindo es hablar con una persona con sabiduría. Qué rico se siente, porque uno sabe que la sabiduría siempre va a tener un consejo oportuno en esa persona. Qué bueno es hablar con una persona sabia, porque uno se da cuenta que ahí, de parte de Dios, uno va a recibir un consejo. Entonces, la madurez se evidencia con nuestra actuación siendo sabios. 1 Corintios 2, 6 y 7 dice,
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría, aquellos que han alcanzado madurez se evidencia, pero una sabiduría no de este siglo, es decir, no una sabiduría terrenal, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál es este misterio? La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces, esta sabiduría es del cielo. Dice que la sabiduría del cielo es aquella que trae paz. La sabiduría de la tierra es aquella que es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría que viene del cielo solo llega por el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que tener claro, fíjense que en Efesios 5, el 15 y el versículo 16 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive un sabio? ¿Cómo evidenciamos sabiduría? ¿Cómo evidenciamos madurez? Teniendo sabiduría, sí, pero ¿cómo evidenciamos que tenemos sabiduría? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Otra versión de Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos. Entonces, la sabiduría que necesitamos es la sabiduría que viene del cielo, y esa está en Santiago 3:17. La sabiduría que necesitamos es la de Proverbios 11:2, y estoy corriendo porque quiero darle unos dos más. La sabiduría que necesitamos es la de Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, mas con la humildad, la sabiduría. Entonces, ¿cómo mostramos madurez? Siendo humildes. ¿Cómo mostramos madurez? Siendo sabios. ¿Cómo evidenciamos que somos sabios? Teniendo humildad, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo, no perdiendo el tiempo en cosas vanas, no perdiendo el tiempo en cosas o con personas que no nos van a edificar. Hablaba hoy con mi esposa, fíjese, conocemos una persona que yo le decía que una de las cualidades que más me gustan de esa persona es que es una persona que siempre está rodeado de personas que le dejan algo. Mire, juegue con los buenos, rodéese de personas buenas, rodéese de personas que le van a edificar, rodéese de personas que le van a dejar algo. No se rodee de necios, rodéese de sabios, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo evidenciamos que tenemos madurez? Cuando actuamos con sabiduría. Mire, sea sabio, hermana, sea sabia en su hogar. Mi querido hermano, sea sabio en su proceder, en el trabajo. Seamos sabios en nuestra manera de actuar, seamos sabios en nuestra manera de pensar. Otra de las cosas que evidencia que nosotros tenemos madurez es que nos esforzamos en la oración. Mire, la oración requiere esfuerzo, hermano. Necesitamos esforzarnos en la oración, necesitamos esforzarnos en la lectura, necesitamos esforzarnos en buscar la gracia de Dios. Necesitamos esforzarnos en la oración. Escúcheme bien el día que se lo digo. Y no digo necesitamos esforzándose en la oración. Dice Colosenses 4:12, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos, seguros en toda la voluntad de Dios. Entonces, la oración ferviente, la oración con fe, la oración ferviente, la oración que ahí estamos insistiendo en el Señor, nos hace conocer la voluntad de Dios. Pero necesitamos estar esforzándonos en la oración. Mire, el tiempo que vivimos, un tiempo difícil, que para encontrar y conocer la voluntad de Dios necesitamos esforzarnos en la oración. Necesitamos esforzarnos en buscar su presencia. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús le pido algo. Tenemos que orar. Las cosas van bien, pastor, oremos. Las cosas van mal, oremos. Pastor, en agradecimiento, oremos. Mire que esto, oremos. Mire que pienso hacer esto, oremos. Tenemos que orar. La madurez se refleja en nuestra oración. Y por allá dice mi pastor que la madurez no se refleja se refleja en el comportamiento. O sea, la madurez nuestra la reflejamos cómo nos comportamos en lo espiritual y en lo secular. Entonces la madurez, el orar es una señal de madurez.
Pero orar, y usted dirá, pastor, no, yo oré en la mañana 5 minutos. No, es todo el día, en lo que pueda. Ahí estar platicando con el Señor. Señor, aquí estoy, no te olvides de mí. Sé que está trabajando, sé que está manejando, sé que está haciendo alguna actividad. Pero ahí el Señor quiere que nosotros oremos. En 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. 1 Tesalonicenses 5:16, oren sin cesar. Cuando vemos Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego y acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Entonces, si a Dios nos da en Filipenses 4:6 y 7 la instrucción de que llevemos toda, que no estemos angustiados, que no estemos afanados, sino que llevemos todas nuestras peticiones a Él, con acción de gracias, con ruego y acción de gracias, entonces hagámoslo. Ya Dios nos está diciendo, yo conozco tu caso, yo sé tu situación, pero necesito que me lo traigas en oración. Entonces, otra señal de madurez, y la madurez nos lleva a entender de que nuestros sentidos espirituales están siendo ejercitados y vamos a poder discernir entre el bien y el mal, y vamos a crecer espiritualmente, es que somos buenos en la oración, que somos fervientes como los Epafras. La siguiente que yo veo es cómo alcanzamos madurez, hermanos, siendo hacedores de la palabra. Hermano, nadie que diga, porque usted puede decir, mire, yo puedo pararme aquí y decirle, yo hago esto, yo soy esto, pero a la hora de la hora se va a notar en los frutos que demos. Es que el que es hacedor de la palabra da frutos, el que es maduro da frutos. Y si inclusive eso se cumple en el mundo de las plantas. En botánica se ve. Cuando usted ve un palo que está maduro, un fruto, es porque ya dio fruto, valga el juego de palabras. Y ese fruto trae alimento. Entonces, siendo hacedores de la palabra, ¿cómo evidenciamos que tenemos madurez? Siendo hacedores de la palabra. ¿Cómo evidenciamos que nuestros sentidos espirituales están siendo ejercitados? Siendo hacedores de la palabra. Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, mire, la ley perfecta, ¿cuál es? La ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire, aquí lo que nos enseña la palabra es que aquel que es hacedor de la palabra es una persona madura, es una persona que tiene ejercitado el sentido, porque aquí tiene atrofiado el sentido de los oídos, pero sí tiene ejercitado el sentido de las obras, su caminar, sus obras. Entonces Dios quiere que pongamos por obra la palabra, ponga por obra la palabra en todo y le va a ir bien en todo. Si vemos Deuteronomio 8:1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Mire las bendiciones que Dios le da en Deuteronomio 8:1 al pueblo de Israel, que son las mismas bendiciones que Dios nos da a nosotros. El poner por obra la palabra es una señal de madurez. El poner por obra la palabra nos cambia, nos sube de nivel espiritual, nos da la bendición, nos da la victoria. El poner por obra la palabra nos hace ser eficaces en todo lo que hagamos. El poner por obra la palabra nos evita problemas. El poner por obra la palabra, mire lo que hace. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Entonces, cuando nosotros ponemos por obra la palabra, tenemos vida, hay multiplicación en nuestra vida, vamos a entrar y poseer la tierra, vamos a heredar, vamos a ver multiplicación, vamos a ver bendición en poner por obra la palabra. Pero si usted no es un hacedor de la palabra, entonces no está teniendo la madurez que Dios requiere para llegar a ser perfectos por Cristo y en Cristo y poder heredar y tener toda la bendición que Dios nos quiere dar. ¿Cómo evidenciamos que tenemos madurez? Esta creo que es la que más le va a gustar, hermano. Refrenando la lengua. Difícil, ¿verdad? Pastor, también que iba a decir usted, bueno, así que eso es señal de madurez. Mire, aquel que refrena, hay gente, no usted ni los que estamos acá, usted que me mira, no, tampoco usted ni su familia, pero hay gente que habla y después piensa, esos son los que tienen más líos. Hay gente que, hermanos, solo le quitan así
el seguro de la puerta y hermano, y telele. Refrene su lengua. ¿Quiere ver días buenos? Refrene su lengua. ¿Quiere dar una muestra de madurez? No hable. Refrénese a veces. Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, mire, entonces el hablar mucho nos hace tropezar. Hay personas que tropiezan porque hablan de más. Un consejo, cuando vaya a la entrevista de la visa, en el nombre de Jesús, escúcheme bien, cuando vaya a la entrevista de la visa americana, no diga de más. ¿A qué va a ir a los Estados Unidos? Mire, voy a ir a visitar a mi hermana porque ella se fue hace 10 años y está ilegal allá. No vaya a decir eso, hermano. Ahora, yo no le estoy diciendo mienta, no, limítese a las preguntas. ¿A qué va a ir a Estados Unidos? Mire, voy de vacaciones a Disney, y es cierto, perfecto. Mire, voy de vacaciones a Disney, me voy a quedar en el hotel que está adentro, después voy a ver al ratón Miguelito. No, diga lo necesario. A alguien se lo digo y le va a servir. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, entonces cuando nosotros hablamos de más, podemos tropezar. Es un hombre perfecto, mire, es un hombre maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, aquí hay algo hermoso. Hay algo hermoso, pero que también nos va a confrontar esta noche. Cuando nosotros no refrenamos la lengua, no vamos a refrenar todo lo demás. Pastor, ¿cómo es posible? Sí. Mire, el que no refrena su lengua, no refrena sus pensamientos, no refrena su corazón, no refrena su boca, no refrena sus acciones y lo hace tropezar. Esta es una riqueza, hermano. ¿Quiere mostrar madurez? Refrene su boca. Alguien me preguntó, y yo sé que me está viendo, y aquí le doy un tip que le va a servir, porque es una persona que no puede ayunar por cuestión de salud, es decir, no puede dejar de comer. Entonces aquí, hermana, a usted le va a servir este tip. Por ejemplo, hagamos ayuno, no solo a usted se lo digo, hermana, sino que a todos nosotros, inclusive a su servidor. ¿Sabe qué? Hagamos un ayuno de no hablar de más. Hagamos un ayuno de decir, Señor, voy a refrenar mi lengua. Hermano, a veces uno tiene, se da en los vecindarios, uno tiene en los vecindarios familias que son bien comunicativas, hermano. En los trabajos, en la iglesia, en cualquier lado hay personas que son bien comunicativas. Entonces hagamos un ayuno de refrenar las cosas que decimos si no nos han preguntado, porque eso nos puede hacer tropezar. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, si muerte y vida hay en el poder de la lengua, entonces refrenemos y hablemos para dar vida. Hermano, se va a ahorrar muchos problemas a partir de hoy, o se va a evitar muchos problemas a partir de hoy, refrenando su lengua. Le quería dar todo, y perdone que me he pasado 2 minutos. ¿Cuál es la última? Que nos enseña cómo ser maduros y que evidencia que nuestros sentidos espirituales están siendo ejercitados, perfeccionando el amor. Mire, el amor no se perfecciona, perdone, tal vez se lo quiera hacer jocoso. El amor no se perfecciona abrazando a todo mundo, no. Se va a dar cuenta cómo se perfecciona el amor. Una señal de que no tenemos perfeccionado el amor es que hay temor en nosotros. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Entonces, si usted tiene temor es porque no ha perfeccionado el amor de Cristo en usted, sino que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Me quiero despedir con esto, hermano. Ponga el cinturón de seguridad. Porque usted dirá, ay, pastor, qué lindo, yo soy maduro porque no tengo temor. Ponga el cinturón de seguridad. ¿Sabe dónde se perfecciona el amor? Cómo tratamos al prójimo. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos llegaron preguntándole, Cristo, aquí ya me imagino los fariseos todos altivos ahí diciéndole, así que tú eres el Cristo, así que tú eres el Hijo de Dios, así despectivos eran, así que tú sabes mucha Torá, así que tú sabes mucha Biblia. A ver, Jesús, dinos una cosa, ¿en qué se resume la ley? Y Cristo se los dijo. Les dijo, ustedes, dice, son como sepulcros blanqueados. Ustedes que aman los primeros lugares en las reuniones, que andan con sus filacterias, que andan con sus vestidos, pavoneándose ahí de que dan ofrenda, de que diezman, de que van a las reuniones, que van a las casas a orar. Así son los fariseos. De eso no hay aquí.
ni aquí ni los que nos ven. Pero le dice Jesús, mire, esta es una muestra de lo que le pasó al joven rico. Porque el joven rico no es que era fariseo, no, él amaba al Señor realmente, era su discípulo, o quería ser su discípulo. El joven rico tenía todo lo externo bien, pero su corazón estaba afectado. Pero el fariseo era peor. Entonces Jesús les dijo, ¿quieres saber en qué se resume la ley y los profetas? Porque ellos llegaron diciendo, Jesús, aquí el fundamento lo dejó Moisés, aquí el fundamento lo dejaron los profetas. Isaías dijo esto, Jeremías dijo esto, Ezequiel dijo esto, que se iba a hacer un templo. Y empezaron a quererle hablar Biblia y la sabían. Y Jesús solo los escuchó. Ya me imagino a Jesús escuchándole, perfecto. Sí, perfecto. ¿No has leído que en Isaías dijo que un niño os es nacido y que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Perfecto. ¿No leíste que en Ezequiel dice que iban a hacer un templo, pero el templo está aquí? Eso es lo que Jesús les estaba enseñando y ellos no le hacían caso. Hasta que les dijo, ¿saben? Momento. ¿Saben en qué se resume todo eso que están diciendo ustedes? ¿Saben en qué se resume la religiosidad? ¿Saben en qué se resume el fariseísmo? ¿Saben en qué se resume las obras que ustedes hacen? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, la vara es alta, pero cuando yo no voy a amar a aquel que me hizo daño, pues, pero en el amor de Cristo, yo olvido esa situación y sigo para adelante. No voy a dejar que sentimientos que me han hecho daño en el corazón me alejen de Dios. Y amar al prójimo, ¿sabe qué es? Tratar a la persona como a mí me trata Cristo. Es perdonar como Cristo me perdonó a mí. Es que, hermano, perdone, y yo sé que esto molesta. También que iba, pastor, y tan mal que terminó. Bueno, no yo, sino que el Espíritu me lo pone. Termino acá, hermano, y hoy sí. Le resumo de esa manera, en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos, pastor, entonces? Entonces, mire, hermano, yo pues traté de darle en el nombre de Jesús. Mire, esto es una riqueza. Esto es una riqueza. Yo lo que le recomiendo es que lo vuelva a ver y tome nota, porque nosotros necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Si no, hermano, nos va a agarrar allá, como dicen ahí en Guatemala, nos va a agarrar allá donde la mula la dejó parqueada tía Lola, o donde dejó allá a Genaro la mula, allá nos va a agarrar. Tiene que ejercitar sus sentidos espirituales. Pero todo comienza con la madurez. Si nosotros no crecemos en madurez, no vamos a ejercitar nuestros sentidos, por más que quieran. Y los sentidos espirituales me habla de que es una ordenanza de Dios, que tenemos que despojarnos de lo terrenal. Para ser maduro, tengo que entender que es una orden de Dios. Dios nos está diciendo esta noche, hermano, para aquel que quiera, porque esto es el que quiera. Que crezcamos, que seamos maduros, que salgamos de ese nivel de conformismo en el que estamos y seamos maduros en todo, no solo en lo espiritual, en lo laboral, en lo familiar, en lo profesional, en lo ministerial, en lo personal, que seamos maduros. Maduremos, hermanos, por favor. Maduremos en el nombre de Jesús. Y ser maduro es una ordenanza de Dios. Él lo estableció. Ser maduro es despojarnos de lo terrenal, es sacar de nuestro corazón lo que nos aparta del Señor. Ser maduro es renovar nuestra manera de pensar. Cambie sus pensamientos. No ha conocido, mucha gente me dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? No cambia sus pensamientos, por eso no conoce la voluntad de Dios. Actúe con sabiduría, esfuércese en la oración, hágase hacedor de la palabra, refrene su lengua y perfeccione el amor. Haciendo eso, hermano, haciendo estas, creo que son 2, 4, 6, estas 8 cosas. 8 es reinicio. Haciendo esto, usted va a tener un reinicio y va a aprender cómo ser maduro en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Nos has permitido llevar esta palabra esta noche. Bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Yo te pongo, Dios, todas estas oraciones nuevamente, para que hagas un milagro, por favor. Te lo pedimos, Señor. Yo te pido por mis hermanos, por todos aquellos que oramos al inicio y oramos al final también, Señor. Te pido por mis hermanos, los que estamos acá, que nos ayude, Dios, en todas nuestras necesidades, adversidades, problemas, pero sobre todo nos ayudes a crecer y a madurar. Que seamos los huíos, como tú, Cristo, eres el huío, el hijo maduro, que nosotros podamos en ti
llegar a esa estatura del varón perfecto, a la estatura de la madurez que necesitamos. Señor, dale madurez a mis hermanos, dale madurez a sus hijos, a su matrimonio, a su accionar. Por favor, Señor, que la madurez, que ese espíritu, que venga un espíritu, Señor, de madurez sobre nosotros, que podamos ser prudentes, que podamos ser sabios, que podamos, Señor, amarnos, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amarnos con virtudes y defectos, que refrenemos nuestra lengua, Señor, a partir de hoy. Señor, que cerremos nuestra boca donde no nos han llamado, donde no nos han preguntado, que seamos sabios, que cuando hablemos edifiquemos y no destruyamos, Señor, que seamos hacedores de la palabra para no poder tener ningún problema en el nombre de Jesús y agradarte a ti, que seamos hombres y mujeres de oración, iglesia de oración, de búsqueda, de ayuno, de oración, que actuemos con sabiduría, que donde vayamos tengamos esa sabiduría necesaria, aún en lo secular, aún en los negocios, aún en lo profesional, que cambiemos nuestra manera de pensar, Señor, que nos despojemos de lo terrenal, como tú, Cristo, siendo Dios, te despojaste de ser Dios. Gracias, Cristo, por este tiempo. Oro confiado, Señor, que vas a hacer un milagro en la vida de esta niña Carolina. Que, Señor, que su brazo, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que se puedan sorprender todos los médicos, que puedan ver, Señor, tu mano de favor, tu mano de poder actuando, Señor. Señor, actúa sobre las familias, sobre sus necesidades económicas, necesidades familiares, ministeriales, espirituales y todo lo que pase, personales, laborales. Dios, ayúdales, Dios, ayúdales. Por favor, Señor, son tus hijos. Señor, tenemos tantos defectos, pero hoy, Cristo, por tu Espíritu Santo, llénanos, muéstranos el camino hacia la madurez. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Oramos confiando en tu palabra, Dios. Amén, amén y amén. Una última cosa. Fíjese que una acepción de madurez, porque es teleios, y una acepción de madurez es telos. Y telos en el original significa como cuando usted pone una meta hacia la cual se va a mover. La madurez es una meta que el Señor nos está poniendo esta noche, hacia la cual nos vamos a mover. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejercitando nuestros sentidos espirituales por el Espíritu y aplicando Filipenses 1:6, cuando dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Le he dejado el grano ahí. A usted le toca molerlo, hacer una buena arepa y comérselo en el nombre de Jesús. Bendiciones.